Alito denuncia un narcoestado, la acusación más grave contra el gobierno de México, y si uno de los principales líderes de la oposición acabara de lanzar la acusación más fuerte que se puede hacer contra un gobierno democrático. No habló de corrupción, no habló de malas decisiones, no habló de una crisis económica, fue mucho más allá. Alejandro Alito Moreno, presidente nacional del PRI, afirmó públicamente que Asturias, México, se ha convertido en un narcoestado. Una frase que inmediatamente provocó una tormenta política. Para algunos fue una denuncia valiente sobre un problema de seguridad que lleva años creciendo. Para otros fue una acusación irresponsable y sin sustento, utilizada para atacar al gobierno. Pero aquí surge una pregunta que merece analizarse con calma. Asturias, ¿qué significa realmente llamar narcoestado a un país? ¿Es una crítica política? ¿Una denuncia respaldada por hechos? ¿O una declaración destinada a elevar la confrontación entre el oficialismo y la oposición? En este video vamos a revisar qué dijo exactamente Alito Moreno, por qué hizo esas declaraciones, cuál fue la respuesta del gobierno y por qué este tema ha generado tanto debate dentro y fuera de México. Porque independientemente de la postura política de cada persona, las palabras utilizadas en este caso tienen un peso enorme. Y cuando un dirigente opositor afirma que su país es un narcoestado, la discusión deja de ser únicamente política. Pasa a tener repercusiones nacionales e internacionales. ¿Qué dijo exactamente Alito Moreno? Las declaraciones fueron realizadas durante una reunión de representantes políticos latinoamericanos. Frente a dirigentes de distintos países, Alejandro Moreno sostuvo que México enfrenta una situación extremadamente preocupante y utilizó el término narcoestado para describirla. Realidad que, según él, vive el país. Además, acusó al gobierno de permitir que el crimen organizado influya en distintos espacios de la vida pública y pidió que la comunidad internacional no permanezca indiferente. Sus palabras tuvieron un impacto inmediato. Los videos comenzaron a circular en redes sociales. Los medios retomaron la declaración y la discusión se instaló rápidamente en la agenda política. Pero una afirmación de este tamaño obliga a hacer una pregunta fundamental. ¿Qué es un narcoestado? Antes de aceptar o rechazar una acusación tan seria, es importante entender qué significa ese concepto. En términos generales, un narcoestado es una expresión utilizada para describir una situación en la que organizaciones criminales ejercen una influencia significativa sobre instituciones públicas, autoridades o decisiones del Estado. No existe una definición jurídica única aceptada por todos los países. Por eso, el término suele utilizarse más en el debate político y académico que en el ámbito legal. Es decir, no basta con que un país tenga un problema grave de narcotráfico para que automáticamente pueda calificarse como un narcoestado. La discusión gira en torno a si existe un nivel de infiltración o control del crimen organizado sobre las instituciones del Estado. Y precisamente ahí es donde comienza la controversia. Porque mientras algunos analistas consideran que México enfrenta riesgos muy serios de infiltración criminal, otros sostienen que utilizar esa etiqueta simplifica una realidad mucho más compleja. ¿Por qué Alito hace esta acusación ahora? La pregunta no es menor. ¿Por qué este tema aparece con tanta fuerza precisamente en este momento? Según Alejandro Moreno, los recientes hechos de violencia, las investigaciones sobre presuntos vínculos entre autoridades locales y grupos criminales, así como las declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre la influencia de los cárteles, justifican su preocupación. Desde su perspectiva, el problema ha alcanzado un nivel que requiere una denuncia internacional. Sin embargo, el oficialismo sostiene una postura completamente distinta. Funcionarios del gobierno rechazan esa caracterización y afirman que México combate a las organizaciones criminales mediante operativos, cooperación internacional y acciones judiciales. También argumentan que calificar al país como un narcoestado daña la imagen de México en el exterior y no refleja la realidad institucional del país. Y aquí aparece el verdadero centro del debate. No se trata únicamente de una disputa entre partidos. Se trata de dos narrativas completamente diferentes sobre el estado de la seguridad y las instituciones mexicanas. Una frase que traspasó las fronteras. Las palabras de Alito no quedaron limitadas al debate interno. Cuando un dirigente político hace una declaración de esta magnitud ante representantes internacionales, el mensaje puede ser retomado por medios extranjeros, analistas e incluso gobiernos.
Por eso, algunos consideran que la controversia no solo tiene consecuencias políticas dentro de México, sino también en la manera en que el país es percibido en el exterior. Y esa es precisamente una de las razones por las que esta declaración ha generado tanta atención. No es una frase cualquiera, es una acusación con implicaciones diplomáticas, económicas y políticas. Asterisk. Pero la gran pregunta sigue abierta. ¿Las evidencias respaldan una afirmación tan contundente o estamos frente a una estrategia de confrontación política? ¿De dónde sale esta acusación? Pero aquí es donde la historia se vuelve mucho más interesante, porque Alito Moreno no lanzó esa frase en el vacío. Su argumento se apoya en un contexto que lleva varios años acumulándose y que ha colocado a México bajo el escrutinio internacional. Durante los últimos años, distintos reportes, investigaciones periodísticas y declaraciones de funcionarios extranjeros han advertido sobre el enorme poder que han alcanzado los cárteles mexicanos. Algunas organizaciones criminales ya no solo controlan rutas del narcotráfico, también ejercen influencia en economías locales, extorsionan comerciantes, disputan territorios y generan niveles de violencia que afectan a millones de personas. Y ese crecimiento del crimen organizado ha alimentado un debate incómodo. Asterisk. ¿Hasta dónde llega realmente el poder de los cárteles? Porque una cosa es reconocer que existe un problema grave de seguridad. Y otra muy distinta es afirmar que el Estado ha sido capturado por esas organizaciones. Esa diferencia es justamente el centro de toda esta polémica, las declaraciones que avivaron el debate. En los últimos meses, altos funcionarios de Estados Unidos han realizado declaraciones muy duras sobre la situación de seguridad en México. Algunos han advertido sobre la enorme capacidad operativa de los cárteles y han señalado que estas organizaciones representan una amenaza no solo para México, sino también para la seguridad regional. Esas declaraciones han generado reacciones encontradas. Mientras algunos sectores consideran que reflejan una preocupación legítima, el gobierno mexicano sostiene que deben analizarse con cuidado y rechaza interpretaciones que cuestionen la soberanía del país o presenten al Estado mexicano como subordinado al crimen organizado. Precisamente en ese contexto aparece la declaración de Alito Moreno. Y por eso tuvo tanta repercusión. La respuesta del gobierno, como era de esperarse, la reacción no tardó en llegar. Desde el oficialismo se rechazó tajantemente la acusación. Funcionarios y legisladores de Morena sostienen que hablar de narcoestado es una exageración que busca desacreditar al gobierno y dañar la imagen internacional de México. También recuerdan que la violencia y la presencia del crimen organizado no comenzaron en esta administración, sino que son problemas que se arrastran desde hace décadas. Según esta postura, utilizar ese término ignora el trabajo de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y de las instituciones encargadas de combatir a los grupos criminales. En otras palabras, para el gobierno, Alito no está haciendo una denuncia, está haciendo oposición política, y esa diferencia cambia completamente la interpretación de sus palabras. ¿Por qué el tema divide tanto a los mexicanos? Porque aquí ya no hablamos únicamente de partidos. Hablamos de la percepción que millones de ciudadanos tienen sobre la seguridad. Hay mexicanos que sienten que el crimen organizado ha ganado demasiado terreno. Otros consideran que, aunque existe un problema serio, hablar de narcoestado es una afirmación excesiva que no describe con precisión la realidad del país. Esa división también se refleja en redes sociales. Mientras unos respaldan a Alito y afirman que dijo lo que muchos piensan, otros recuerdan que el PRI gobernó durante décadas y cuestionan que ahora presente esta denuncia como si el problema hubiera comenzado recientemente. Por eso, el debate se vuelve tan intenso. No solo enfrenta a oposición y gobierno. También enfrenta distintas formas de entender la realidad del país. El factor internacional. Y aquí aparece un elemento que muchas veces pasa desapercibido. Cuando un dirigente político acusa a su propio país de convertirse en un narcoestado frente a líderes internacionales, el impacto trasciende las fronteras. Los inversionistas observan, los gobiernos toman nota, los organismos internacionales escuchan, y los medios extranjeros reproducen esas declaraciones. Eso explica por qué este episodio generó tanta atención. No fue una conferencia cualquiera, fue un mensaje dirigido también al exterior. Y precisamente por eso algunos analistas consideran que las consecuencias políticas podrían ir mucho más allá del debate entre Morena y el PRI. La gran pregunta, entonces llegamos al punto central. ¿Estamos frente a una denuncia respaldada por hechos que merecen una investigación más profunda?
¿O estamos ante una estrategia política para aumentar la presión sobre el gobierno en un momento de alta polarización? La respuesta depende en buena medida de cómo cada ciudadano interprete la información disponible. Lo que sí parece indiscutible es que la frase de Alito logró su objetivo. Todo México volvió a hablar de seguridad, narcotráfico y del papel que deben desempeñar las instituciones frente al poder del crimen organizado. Y esa conversación, lejos de terminar, apenas comienza. Pero hay una pregunta que casi nadie está haciendo. Si esta declaración ha provocado tanto revuelo, ¿quién sale beneficiado? Porque en política, pocas cosas ocurren por casualidad. Y una frase tan contundente, pronunciada ante líderes internacionales, difícilmente fue improvisada. Alito Moreno sabía perfectamente que sus palabras recorrerían los noticieros, las redes sociales y los programas de análisis político. Sabía que los simpatizantes de Morena responderían. Sabía que la oposición amplificaría el mensaje, y sabía que el debate se instalaría durante varios días. Desde esa perspectiva consiguió exactamente lo que buscaba, volver a colocar al PRI y a su dirigencia en el centro de la conversación nacional. Pero la otra cara de la moneda también merece atención. Sus críticos sostienen que este tipo de declaraciones pueden afectar la imagen internacional de México y generar incertidumbre, especialmente cuando provienen de un dirigente de un partido con presencia en el Congreso. Es decir, la discusión ya no gira únicamente alrededor de Alito. También se pregunta cuál es el costo político y diplomático de utilizar expresiones tan contundentes para describir la situación del país. ¿Y los ciudadanos? Mientras los partidos intercambian acusaciones, millones de mexicanos siguen enfrentando una realidad marcada por problemas de seguridad en distintas regiones. Para muchas familias, el debate político pasa a un segundo plano cuando la preocupación cotidiana es poder salir de casa, trabajar o viajar con tranquilidad. Por eso este tema conecta con tantas personas. No se trata solo de una disputa entre dirigentes, se trata de una discusión que toca una de las mayores preocupaciones de la sociedad mexicana, la seguridad. Y justamente por esa razón, declaraciones como la de Alito generan tanto impacto. Porque hablan de un problema que la población vive y percibe de maneras muy distintas según la región, la experiencia personal y la información que consume. El PRI también está bajo la lupa. Sin embargo, hay otro elemento que no puede ignorarse. Muchos ciudadanos respondieron a las declaraciones de Alito recordando que el PRI gobernó México durante décadas. Y por eso surgió una pregunta incómoda en redes sociales. ¿Puede el PRI denunciar un problema que también existía cuando estuvo en el poder? Los críticos de Moreno sostienen que el partido también debe asumir responsabilidades históricas por las políticas de seguridad aplicadas en administraciones anteriores. Sus simpatizantes, en cambio, responden que señalar un problema actual no impide reconocer errores del pasado y que cualquier dirigente tiene derecho a denunciar lo que considera un riesgo para el país. Esa discusión demuestra que el debate no es blanco o negro. La credibilidad de quien denuncia también entra en juego. ¿Qué puede pasar ahora? Después de una declaración de este calibre, el escenario político puede evolucionar en varias direcciones. Es posible que la confrontación entre Morena y el PRI aumente. También es probable que continúen las respuestas oficiales y que el tema siga ocupando espacios en medios y redes sociales durante los próximos días. Lo que no parece probable es que la polémica desaparezca rápidamente. Cuando se utilizan conceptos tan fuertes como narcoestado, el impacto suele prolongarse porque la discusión trasciende a un solo partido y toca asuntos relacionados con seguridad, instituciones y confianza pública. Reflexión final. Más allá de simpatías políticas, este episodio deja una pregunta que vale la pena hacerse. Cuando un líder opositor afirma que México es un narcoestado, ¿está describiendo una realidad que considera evidente o está utilizando un lenguaje extremo para llamar la atención y presionar políticamente al gobierno? Esa respuesta no puede construirse únicamente con consignas o emociones. Requiere revisar hechos, escuchar distintas posturas y analizar el contexto. Lo cierto es que la declaración de Alito Moreno volvió a colocar sobre la mesa uno de los temas más delicados para México, la seguridad y la relación entre el Estado y el crimen organizado. Y esa conversación probablemente seguirá marcando el debate político en los próximos meses. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Alito Moreno hizo una denuncia legítima o consideras